Ya empezaron a un mes del descarrilamiento del tren interoceánico y tras el primer informe de la Fiscalía General de la República, los conservadores enemigos del pueblo lanzaron una campaña contra los resultados preliminares de la investigación. En este caso vamos a hablar de Ciro Gómez Leiva, quien cuestiona la ausencia de un dictamen público inmediato y recurre a una comparación con España para subrayar una supuesta opacidad del gobierno mexicano. Sin embargo, su argumento es desproporcionado e incongruente, tanto en el fondo como en la forma. Resulta llamativo que quien hoy pone en duda la actuación de la fiscal Ernestina Godoy sea el mismo periodista que tras sufrir un atentado en su contra reconoció y agradeció públicamente el trabajo de las autoridades, entre ellas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la investigación de todo su caso. En ese entonces, encabezada por la actual fiscal general de la República, Ernestina Godoy. El señor Gómez Leiva tiene memoria selectiva, pasó de una confianza plena en la autoridad a denunciar, como es su costumbre, un encubrimiento sin pruebas. Incluso hace unas semanas reiteró ese agradecimiento público a las autoridades tras conocerse la sentencia en contra de los implicados en su lamentable atentado. Escuchemos las contradicciones de Ciro Gómez Leiva. Pues más que cómo me siento, bueno, antes que nada yo te diría muy agradecido con la autoridad. Tomaron el caso, lo siguieron en un primer momento. Desde luego, fundamental el trabajo del equipo de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. El primer trabajo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México. Y luego el trabajo de la Fiscalía General de la República a partir de septiembre del 2023. Entonces, como me siento muy agradecido con ellos. Y coincido con Miriam. Seguimos el proceso tranquilos porque vimos que era un proceso justo, es decir, no se había detenido a los primeros sospechosos que estuvieran por ahí, que no tenían que ver. Pronto supimos que sí eran ellos, que sí habían participado. Pero el problema de su artículo no solamente es personal, sino estructural. Comparar la investigación de un accidente ferroviario en España con uno ocurrido en México ignora deliberadamente realidades históricas, técnicas y operativas. España es un país con más de siglo y medio de tradición ferroviaria ininterrumpida. Su red de trenes forma parte de la vida cotidiana, con sistemas consolidados, personal altamente especializado y protocolos de investigación probados durante décadas. México, en contraste, enfrenta un proceso de reconstrucción ferroviaria tras el desmantelamiento sistemático del sistema de trenes de pasajeros durante el periodo neoliberal. Durante años, las vías se concesionaron prioritariamente al transporte de carga y se abandonó la inversión pública en infraestructura. Proyectos como el Tren Maya o el Tren Interoceánico son intentos por recuperar un sistema que fue desarticulado completamente. No se trata de justificar errores ni de eludir responsabilidades, sino de contextualizar los procesos. Para eso existe el periodismo. La investigación de un siniestro ferroviario en una obra nueva, en una red en reconstrucción, exige peritajes complejos que no pueden resolverse con la simple comparación de calendarios. Además, Gómez Leiva incurre en una generalización sin pruebas al afirmar que la 4T no se investiga a sí misma, como si este gobierno tuviera un pacto a favor de la impunidad y la corrupción como el que presumían sus jefes por tantos años y de los que resultó ampliamente beneficiado. Va de nuevo al señor Gómez Leiva. La crítica es necesaria. La exigencia de transparencia también. Pero cuando el análisis se construye sobre comparaciones forzadas, omisiones y fobias personales, deja de ser una contribución al debate público y se convierte en guerra sucia.